Esta noche, última hora, va a estar subida la clase del miércoles, ¿bien? Bueno. Bien, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 9, que es el último trabajo práctico que va al parcial, ¿sí? En este trabajo práctico seguimos de alguna manera viendo el tema global que arrancamos a ver en el trabajo práctico 7, que tiene que ver con las máquinas termodinámicas. En el trabajo práctico número 8 completamos un poco más el tema, y en este trabajo práctico vamos a seguir trabajando con el tema, pero vamos a hacer referencia ahora y vamos a relacionar un poco lo que estamos viendo con los ciclos, ¿bien? Que ustedes ya han visto. De esta forma es como que cerramos esta primera parte de la materia, ¿bien? Así que vamos a arrancar. Como ustedes pueden ver, este trabajo práctico son simplemente dos problemas. Son dos problemas del tipo parcial, llamémosle. De hecho, este práctico ha sido armado no con problemas exactos de parciales anteriores, pero sí con algunas similitudes, ¿sí? Así que vamos a arrancar con el problema número 1. Bueno, acá tienen ustedes, y en su guía seguramente lo están viendo también. El problema dice: 10 moles de un gas cuyo comportamiento es ideal, describe de manera reversible las siguientes etapas, ¿sí? Tenemos la etapa 1-2, que es una compresión adiabática, la etapa 2-3, que es un calentamiento isobárico, la etapa 3-4, que es una expansión isotérmica, y la etapa 4-1, que es la que cierra el ciclo, un enfriamiento isobárico. Lo que nos pide es, a partir de los valores dados en la tabla siguiente, calcular los valores faltantes, ¿sí? Ahí tenemos algunos valores, tenemos que calcular los que faltan. Representar el ciclo en un diagrama presión-volumen y finalmente calcular el rendimiento termodinámico del ciclo. Nos dan como datos ahí, bueno, la constante de los gases y gamma. No sé si se acuerdan de esta constante que habíamos visto, ¿sí? Que es la constante de la adiabática. Antes de empezar a plantear este problema, les pido que recuerden lo que vimos en el trabajo práctico número 6. ¿Se acuerdan? Uno de los temas que vimos ahí fue las transformaciones fundamentales, ¿sí? Aplicadas para los gases ideales. ¿Se acuerdan? La isobárica, la isotérmica, la isocórica, la diabática, la politrópica. Bueno, acá lo que tenemos es un ciclo que está compuesto por algunas de esas transformaciones. Es decir, en este caso, los 10 moles de un gas, y acá el problema dice que es un gas ideal, evoluciona, esos 10 moles van evolucionando según estas transformaciones que tenemos acá para formar un ciclo, y ese ciclo va a producir trabajo. Este es un ciclo cualquiera, ¿sí? No necesariamente es uno de los ciclos que ustedes han visto en la teoría, ¿eh? En la teoría ustedes han visto el ciclo de Carnot, el ciclo de Rankine, el ciclo de Otto, el ciclo de Diesel, y no sé si también han visto el ciclo mixto, y tal vez algún otro más, pero este no necesariamente
forma parte de alguno de esos ciclos. De hecho, yo puedo tener un ciclo con cualquier transformación. Mientras arranque en un punto y termine en el mismo punto, es un ciclo, ¿sí? Y puede producir trabajo, sí, si es un ciclo de máquina térmica, como la mayoría de los que ustedes han visto, y va a tener las características de las máquinas térmicas, ¿sí? El ciclo es ese puntito que en el esquema de las máquinas térmicas nosotros lo teníamos en el centro, entre las fuentes, ¿se acuerdan? Entre la fuente caliente, entre la fuente fría y la fuente de trabajo reversible, y ahí había un puntito en el medio que conectaba. Bueno, ese es el ciclo el que hace que esto funcione y en el caso de las máquinas térmicas produzca trabajo, ¿bien? Pero es parte del mismo tema, ¿sí? Bueno, así que recuerden un poco lo que vimos de las transformaciones fundamentales, porque vamos a usar esa herramienta para poder calcular lo que nos está pidiendo acá el problema. Tenemos una tabla con datos parciales, algunos datos de presión y temperatura de algunos puntos, y tenemos que empezar a completar. Entonces, vamos a resolver la parte A de este problema, que es justamente completar la tabla. Y si ustedes se fijan en el punto 1, por ejemplo, tengo dato de presión, por un lado, y temperatura. En el punto 1 me falta el volumen. ¿Cómo lo puedo calcular? Rápidamente. A ver. P por B igual a NR por T. Con la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Si el problema me está diciendo que esto se comporta de forma, el gas se comporta de forma ideal, entonces voy a poder usar la ecuación del gas ideal para poder calcular. ¿Bien? Aplicada al punto 1, ¿ok? Entonces, la expresamos de esta forma: presión 1, volumen 1, igual a número de moles, tenemos que tener en cuenta el número de moles, son 10 moles, R por temperatura 1. Bien, entonces, tenemos dos datos, a partir de acá lo que hacemos es despejar el volumen, ¿sí? Y ya podemos calcular. En este caso, el volumen, ¿sí? Es de 123, ¿bien? Así que ya podemos ir completando la tablita. Bien, vamos a ir completando con los valores que vamos calculando. Igual después ustedes, cuando revisen esto y cuando recalculen, completan sus tablas. ¿Sí? Ahí tenemos el volumen 1. Bueno, ahora, para el punto 2. Para el punto 2, fíjense que solamente tenemos como dato la presión. ¿Qué podemos hacer para encontrar los datos que faltan? A ver, si a alguno de ustedes se le ocurre algo que podamos hacer para poder completar alguno, por lo menos, de los puntos del punto 2 estoy hablando. El punto 1 ya lo tenemos completo. Del punto 2 tenemos solamente un dato, que es la presión en este caso, 5 atmósferas. A ver. Pero sabemos que entre el 1 y el 2 hay una compresión adiabática. Bien, muy bien. Hay una compresión adiabática entre el punto 1 y 2. Primer dato de importancia. ¿Y qué con eso? Ahí en el chat, si no me equivoco, me están escribiendo P por B igual a K. ¿Qué es eso? Chargay-Lusac, ¿no es? A ver, ¿qué más? No, Está bien la parte de que entre el punto 1 y 2 hay una compresión adiabática. Ese es un dato. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Para qué me sirve saber eso? ¿Y de qué forma eso me permite encontrar algún punto adicional, ¿no? De los que me están faltando. ¿Esa no es la ecuación de la adiabática? ¿Cuál? P por B a la gamma igual a constante. Ahora sí,
P por B a la gamma igual a constante. Por eso no dije en la ecuación que escribieron ahí si está bien o no. P por B a la gamma, ¿sí? Acuérdense que una diabática, habíamos visto en la transformación adiabática que se relacionaban mediante la ecuación de la diabática que le llamamos, que era P por B a la gamma igual a constante. Y entre dos puntos yo podía poner que P por B a la gamma del punto 1 es igual a P por B a la gamma del punto 2. ¿Sí? En este caso, gamma es una constante y lo tenemos como dato, 1.4. Entonces, con esto yo puedo relacionar la presión y el volumen del punto 1, que tengo esos datos, con la presión y el volumen del punto 2, que tengo la presión y solamente me falta calcular el volumen. ¿Sí? Bueno, despejamos el volumen de esa ecuación y ya lo podemos calcular. ¿Sí? En ese caso el volumen sería de 63.9. Siempre estamos hablando de litro y estamos hablando de volumen total. ¿Sí? Yo también podría calcular, si quiero, el volumen específico. También sería válido calcular el volumen específico. ¿Qué tengo que hacer para calcular el volumen específico? Si quisiera yo completar los datos del volumen específico. Dividirlo por el número de sobre el número de moles. ¿Sí? Ahí me parece que alguien lo estaba mencionando. Bueno, pero ahora tengo 2 puntos, me falta uno. ¿Qué es lo que hago? Profe, ese 1,4, ¿por qué es? Ese es un valor de gamma que se aplica para los gases ideales. Normalmente ese valor es constante. ¿Sí? En este caso el problema es un dato. Ay, Ahora gracias. podemos usar la ecuación de los gases ideales. Podemos usar nuevamente la ecuación de gas ideal para el punto 2. ¿Sí? Teniendo ya la presión y el volumen, puedo calcular la temperatura, que es lo que me está faltando. Despejamos la temperatura, la calculamos, y nos da una temperatura de 389,7 Kelvin. ¿Bien? Bien, ya tenemos el punto 2. Ahora, del punto 3 tenemos solamente la temperatura. ¿Qué podemos hacer? Hay un calentamiento isobárico entre el punto 2 y el punto 3. Correcto. Por lo tanto, ¿qué se mantiene constante? La presión. La presión. La Bien. presión. Y yo ya tengo la presión del punto 2. ¿Sí? Por lo tanto, conozco la presión también del punto 3. 5 atmósferas. Bueno, aplicando la misma metodología que venimos usando, sabiendo que es un gas ideal, podemos calcular ahora el volumen a partir de la ecuación del gas ideal, ¿sí? Y en este caso obtenemos 131,2 litros. Bien, y ahora del punto 4 no tenemos ningún dato de qué nos valemos para empezar a calcular. Fíjense que a ver, ¿qué relaciones podemos usar a partir del proceso que tenemos? La temperatura inicial y la presión. Ajá. ¿Cuál es? Dice Acción expansiva. enfriamiento isobárico. O sea, la temperatura sería 800 y la presión sería la misma La misma que ¿cuál punto? del punto anterior, 5 atmósferas. A ver, hasta la temperatura está bien, ¿sí? Acá Marcos escribe, la temperatura va a ser la misma que el punto 3, ¿correcto? Que es también lo que dijiste, lo que mencionaste. Va a ser 800 la temperatura. ¿Por qué? Porque entre 3 y 4 hay una expansión isotérmica, es decir, la temperatura de 3 y 4 es la misma, pero solo la temperatura, ¿bien? Entonces yo acá puedo completar 800. Ahora,
Anabel acá me pone que la presión 4 es igual a la presión 1. ¿Por qué? Porque entre 4 y 1, que es la etapa que cierra el ciclo, tengo un enfriamiento isobárico. Es decir, la isobara conecta el punto 4 con el 1. Por lo tanto, la temperatura, la presión es la misma del punto 1, ¿sí? Es decir, 2 atmósferas. Bien, y la temperatura, como bien dijeron ustedes, es O la sea, para cerrar el ciclo y 7.3. volver al mismo punto, sí o sí la presión tiene que ser 2 atmósferas, que es la presión del punto de partida. Correcto, porque Bien. vuelve al punto, es un ciclo, ¿sí? Y como es un enfriamiento isobárico, Ah, bien, bien. Ahora mantiene sí. la presión constante a lo largo de toda esa etapa. Bueno, y nos falta un solo dato, en este caso el volumen, que ya conocemos dos datos, así que lo vamos a poder calcular de nuevo a partir de la ecuación de los gases ideales. Y nos va a dar eso un volumen de 328 litros. 328 litros, ¿ok? Bueno, de esta forma ya hemos hecho la primera parte del problema, que es completar la tabla con los datos, ¿sí? ¿Qué hemos usado para eso? Por un lado, saber que es un gas ideal, y por otro lado, lo que hemos usado son las distintas transformaciones termodinámicas a partir de la información que nos da el problema de cómo son las distintas etapas, ¿sí? De este ciclo. Bueno, luego nos pide el enunciado que grafiquemos. Ya con los puntos es algo sencillo de hacer, ¿sí? En un diagrama, presión versus volumen. Cuando vayan a graficar, después ustedes háganlo de todos modos, les va a quedar algo así, ¿sí? En donde acá tienen la presión, ¿sí? Acá tienen el volumen, los distintos valores de volumen que fuimos encontrando. Este es el punto 1. Fíjense, el punto 1 corresponde a una presión de 2 atmósferas y a un volumen de 123 litros. Es decir, el ciclo empieza acá. Sufre una compresión adiabática, ¿sí? Hasta el punto 2. El punto 2 tiene una presión de 5 atmósferas y un volumen de 63,9 litros. Luego tenemos un calentamiento isobárico entre 2 y 3. Isobárico, se mantiene la presión constante y el volumen es este valor que puse acá abajo, que está muy cerquita, por eso lo puse así, 131.2. Y luego, entre el punto 3 y el punto 4, tenemos una expansión isotérmica, ¿sí? La temperatura en este caso no la vemos en el gráfico, pero sabemos que se mantiene constante. El punto 4 tiene un volumen de 328 litros y una presión de 2 atmósferas. Y finalmente la última etapa 4.1, que es un enfriamiento isobárico, ¿sí? Que de esta forma cerramos el ciclo y bueno, este ciclo opera en este sentido, así como dibujamos en las flechas. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Que esta es la segunda parte, Sí, ¿no? profe. Del problema. Sí. Bien, ok. Bueno. No creo que el parcial sea así de fácil, profe, ¿no? ¿Cómo? No creo que el parcial sea así de fácil, ¿no? Bueno, a ver, este era una parte de un problema de un parcial y sin embargo muchos no llegaron ni siquiera a plantear el punto de la diabática. Ah, una parte. Ah, bien. Y ahí ya si no lo hice, no puedo hacer el resto. El tema es, de nuevo, relacionar todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, ¿sí? Esa es la clave acá. Después es sencillo, de nuevo, el cálculo es muy sencillo en este caso. Bueno, hasta acá venimos bien entonces. Perfecto. Sigamos avanzando. ¿Qué más nos pide calcular el problema? Nos pide calcular el rendimiento, ¿sí?
Nos pide calcular el rendimiento. ¿Qué vamos a hacer para calcular el rendimiento de este ciclo? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo calculamos un rendimiento? 1 menos el calor máximo sobre el calor mínimo sobre el calor máximo. Calor mínimo y máximo. Eso no es lo más apropiado de expresar el calor. Pero hay otra forma que es más... 1 menos TF sobre TC para calcular el rendimiento. ¿En qué caso yo puedo usar esa... ¿En qué caso yo puedo usar esa relación? Cuando no varían las temperaturas. ¿Cuándo? Cuando no varían las temperaturas. ¿Las temperaturas de quién? De la De la fuente fuente fría, caliente y de la caliente. fuente fría. Correcto. ¿No tengo que usar la fórmula que vincula los trabajos que entran y que salen? ¿O los calores? Por ahí viene la cosa. A ver, vuelvo un segundito al punto que mencionaron recién, el tema de las temperaturas, para que quede claro. Correcto, como dijeron sus compañeros, yo podría usar esa ecuación cuando las temperaturas de la fuente fría y caliente es constante, pero además, cuando es un ciclo de Carnot, que es el ideal, ¿sí? Ahora ya podemos hablar de ciclos, ¿eh? Cuando es un ciclo de Carnot. Este ciclo claramente no es un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, ¿cómo está compuesto? Por 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. Este, si bien alguna etapa similar, no es el mismo. ¿Correcto? ¿Cuándo usábamos nosotros en el ciclo ideal? Usábamos cuando en la máquina térmica ideal usábamos la relación de temperatura. Esta no es no cumple con esas características. Ahora, avancemos un poquito más sobre lo que dijo al último el compañero. Con la relación, pero todavía no terminamos de cerrar bien la idea. Está bien, hay que calcularlo en base a una relación de trabajo y calor. Ahora, ¿qué trabajo y qué calor? El trabajo obtenido y el calor entregado. Bien, el trabajo obtenido por el ciclo y el calor entregado. ¿Y cómo voy a calcular yo eso? A partir de esta información que tengo acá. Ahora se empezó a complicar un poquito el parcial, ¿no? Podría calcular el Porque trabajo en cada etapa y esos trabajos los sumo, y eso sería el trabajo neto. Y después veo Bien. el tema de los calores cuando calculo en cada etapa los calores y ahí veo cuál es el calor entregado de acuerdo al signo que me quede y de ahí ya puedo calcular la eficiencia. Correcto. Exactamente, así es. Entonces lo que tenemos que hacer es ir etapa por etapa evaluando el calor y el trabajo intercambiado. ¿Sí? Y esto también lo hemos hecho en el trabajo práctico número 6. Hemos evaluado las transferencias de calor y trabajo para cada una de las transformaciones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir etapa por etapa. Arranquemos por la compresión adiabática, ¿sí? Si es una compresión adiabática, ¿cómo es el calor intercambiado? Si es adiabática, 0. Entonces, el calor intercambiado entre el punto 1 y 2 es 0, no tiene. ¿Y el trabajo? Menos P dB. Ajá. Porque una compresión. A ver, ¿qué dijeron? ¿Lo repiten de nuevo? Vuelvo a mostrar el diagrama.
estamos en esta etapa. 1, 2. Está bien lo que dijo su compañero, lo puedo calcular a partir de el diferencial de P diferencial de B. Llevaría. Si ustedes se acuerdan, en la transformación adiabática, nosotros hicimos el desarrollo para poder calcular el trabajo. Partimos de P diferencial de B, pero hay que hacer un trabajo ahí matemático, pequeño trabajo matemático, utilizando la ecuación de la adiabática, que es básicamente resolver la integral de esta curva. ¿Sí? ¿Bien? Profe, es esa que dice que K es, el trabajo es igual a K sobre gamma menos 1 por B2 a la 1 menos gamma menos B1 a la 1 menos gamma. ¿Esa? Sí, a ver, puede ser, ahí se las presento. Esa, ¿sí? Al hacer la integral, al partir de menos P diferencial de B, utilizar la ecuación de la adiabática, ¿sí? Llegan a esta expresión de trabajo, en donde tengo función en este caso del punto 1 y del punto 2, ¿sí? En este caso del volumen 2. Repasen el trabajo práctico 6, van a ver que ahí hacemos la deducción de cómo llegamos a esta expresión de trabajo, ¿bien? Pero sí, el compañero lo que mencionó al final, si bien no le seguí exactamente todo lo que dijo, pero sí, casi seguro que se refería a esto. Bueno, calculamos el trabajo. Y fíjense que yo lo voy a dejar en estas unidades. En este caso me da 184, atmósfera litro. Es una unidad de energía, no es una unidad común utilizada de energía, pero a los fines prácticos de resolver el problema puedo trabajar con las unidades que yo quiera, ¿sí? Ustedes pueden hacer la transformación de unidades que quieran, expresarlo en kilocalorías, expresarlo en kilojoule, expresarlo en BTU, en lo que quieran, ¿sí? Cuando vayan a hacer el cálculo, lo pueden transformar a cualquier unidad. No hay ningún inconveniente. Bueno, esta parte es para la compresión adiabática. Ahora vamos al calentamiento isobárico. Calentamiento isobárico, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que el diferencial de Q entre esos dos puntos va a ser igual a NCP diferencial de T, ¿sí? El número de moles, el calor específico a presión constante, es isobárico, por el diferencial de temperatura. Bueno, pero ahora ustedes me van a decir, ¿y CP de dónde lo saco? ¿Y qué responden a eso? ¿Aire? ¿Calor específico del aire o...? No nos dice el problema que es aire, nos dice que es un gas, pero sí sabemos que es ideal. De gamma, me dicen por acá, sí, es un gas ideal, correcto, así que ese es un dato. ¿Se acuerdan unas expresiones particulares que vimos de gas ideal? Que relacionaban el CP, el CB, ¿se acuerdan? Gamma igual a CP sobre CB. Bien, y había otra más después, que era esta, que CP es igual a CB más R, ¿se acuerdan? Estas relaciones yo las puedo utilizar cuando estoy tratando de gases ideales. A partir de estas dos ecuaciones, uno puede expresar a CP en función de gamma y de R, ¿sí? Tengo dos ecuaciones ahí en donde gamma es dato y yo lo que quiero, y R también es dato, y yo lo que quiero averiguar es CP, ¿sí? Dejo para que ustedes deduzcan esa relación, yo les presento acá cómo queda, ¿sí? Me queda que CP es el producto de R por gamma sobre gamma menos 1. Pero es básicamente combinar esas dos ecuaciones y despejar CP.
Bien. Ok. Entonces, ahora sí podemos, reemplazando ya e integrando la ecuación diferencial del calor, lo podemos expresar de esta manera. ¿Sí? Nos queda directamente que es, bueno, el producto del número de moles por Cp en términos de gamma y R por T3 menos T2, ¿sí? La diferencia de las temperaturas. De esa forma, vamos a calcular el calor involucrado en el calentamiento isobárico. En este caso, 1177,3, de nuevo, atmósfera litro, ¿sí? La misma unidad de energía. Bueno, trabajo en la isobara, también lo habíamos visto. En este caso, sí, directamente nos queda utilizar la ecuación diferencial de menos P diferencial de B, porque P es una constante, así que directamente integramos esa ecuación, nos queda que es P delta de B, menos P delta de B. Acá, en la etapa 2-3 podría ser presión 2 o presión 3, es lo mismo usar cualquiera de las dos porque son iguales. Y calculamos el trabajo involucrado. Fíjense que en este caso me da un valor negativo. En la primera etapa nos había dado un valor positivo de trabajo. En la segunda etapa el trabajo nos da un valor negativo. Eso ya nos va indicando, como había dicho su compañero al principio, con los signos vamos a ir identificando si el trabajo sale o entra, y lo mismo para el calor, ¿sí? Si el calor sale o entra. Bueno, estamos ahí con la etapa 2-3, que es el calentamiento isobárico. Seguimos avanzando. Ahora vamos a la etapa 3-4, y en este caso teníamos la expansión isotérmica. Bien, expansión isotérmica. Vamos a calcular calor y trabajo, también lo hemos visto, pero acá vamos a recordar que, si ustedes se acuerdan, para gases ideales habíamos visto que el diferencial de U, es decir, el cambio de energía interna, depende solamente de la temperatura. Y en el caso de los gases ideales, seguida por la ecuación Cb diferencial de T. Como es una expansión isotérmica, el diferencial de T es 0, por lo tanto, el cambio de la energía interna es igual a 0. ¿Eso qué implica? Implica que, si ustedes se acuerdan del balance de energía para sistemas cerrados, diferencial de U era igual a diferencial de W más diferencial de Q, ¿sí? Si diferencial de U es igual a 0, eso implica que diferencial de W, diferencial del trabajo, es igual a menos diferencial de calor. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, acá yo puedo evaluar el trabajo y el calor me va a quedar que es igual a ese valor de trabajo, pero con el signo cambiado. Bueno, sí, acá me dicen el trabajo y el calor van a ser en valor absoluto van a ser iguales, sí. En valor absoluto van a ser iguales, pero hay que tener bien en cuenta que tienen distintos signos, ¿sí? ¿El signo ese menos qué estaría significando que el calor está entrando? Acá el signo lo único que nos dice hasta acá, así como está planteada la ecuación hasta acá, ¿sí? El signo lo único que nos dice es que si uno es positivo, el otro va a ser negativo. Yo podría poner el signo del lado del trabajo, tranquilamente en esta ecuación, y es la misma. ¿Sí? Podría poner menos W igual a diferencial de Q. El signo, lo único que me está diciendo es que van a tener signos opuestos. Pero no me está diciendo cuál va a ser positivo ni cuál va a ser negativo. Eso me va a decir cuando yo lo calcule. Entra calor, sale trabajo, o sale trabajo, entra calor, digamos. Correcto. Así es. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a calcular el trabajo para el caso de la expresión de la expansión isotérmica. Si ustedes repasan un poquito en el proceso isotérmico, el trabajo nos queda igual a el producto de RT por el logaritmo de B4 sobre B3, ¿sí?
De nuevo, acá hemos partido de menos P diferencial de B y hemos hecho la integral, ¿sí? Hemos usado la ecuación de gas ideal para llegar a esta expresión. Acá T, la temperatura, esta es cualquiera de las dos, 3 o 4, es la misma, ¿sí? Pero estamos hablando de la temperatura de esa etapa. Bien, si quieren, la ponemos ahí, por ejemplo, no sé, T3, para que quede claro. Bueno, entonces yo puedo calcular ahí el trabajo. Ok, resulta que el trabajo me da negativo, ¿sí? 601,08 atmósfera litro. Por lo tanto, en base a lo que estuvimos hablando, el trabajo va a ser el mismo valor, en valor absoluto, pero de signo opuesto, ¿sí? 601,08 atmósfera litros positivo. Bien, entonces ahora sí, yo ya puedo decir, el trabajo en este caso es negativo, sí, está saliendo del sistema y el calor es positivo, está entrando. Bien, ahí estamos con la expansión isotérmica. Vamos a la última etapa, que es el enfriamiento isobárico. De nuevo tengo una etapa, fíjense que la etapa 2-3 era un calentamiento isobárico y en este caso la etapa 4.1 es un enfriamiento isobárico, es decir que el cálculo va a ser muy parecido, pero con los puntos que corresponden, ¿no? Así que aplicamos lo mismo, el diferencial de Q, en este caso 4.1, usamos la misma relación, ¿sí? De CP que ya obtuvimos anteriormente, pero en este caso, cuando resolvemos la integral de esta ecuación diferencial, el delta de T nos queda que es T1 menos T4. ¿Está bien esto? T1 menos T4, ¿lo entienden? T1 ahora sería el punto final, así que por eso está primero, digamos. Correcto, ¿sí? Final menos inicial, T1 menos T4. Bien, vamos a calcular entonces igual a cuánto es el calor. Nos da que es negativo 1435 atmósfera litro, ¿sí? Bueno, para el caso del trabajo, vamos a utilizar la ecuación que ya hemos usado, ¿sí? El P diferencial de B, también en la última etapa, y lo vamos a calcular de esta manera, ¿sí? Presión, en este caso 4, podría haber sido presión 1 también, es la misma, B1 menos B4. Por lo tanto, el trabajo de esa etapa es igual a 410 atmósferas litro, positivo. ¿Bien? Bueno, de esta manera ya tenemos todos los valores de calor y trabajo involucrados en cada etapa del ciclo. Ahora lo vamos a ordenar un poquito a esto. Acá yo lo que pongo son, para cada etapa, ya directamente los valores de calor y trabajo que hemos calculado recién. Y vamos haciendo el ejercicio que estuvimos mencionando recién verbalmente, pero vamos a ponerlo de forma gráfica porque eso es importante y es mucho más claro para que después no se confunda. En la etapa 1-2, ¿hay calor involucrado en esta etapa? No, ¿sí? El calor es 0. ¿Hay trabajo involucrado? Sí, ¿sí? El trabajo 1-2. ¿Entra o sale del ciclo? Entra. Bien, es un valor positivo. Trabajo, lo vamos a dibujar así. Trabajo 1-2. Entra. Vamos a la etapa 2-3. Tenemos el calentamiento isobárico. El calor 2-3. ¿Entra o sale del ciclo? Entra. Bien. Entra. Acá vamos a poner calor 2-3. ¿El trabajo entra o sale del ciclo? Sale. Sale. Trabajo 2-3. Vamos a la etapa 3-4. ¿El calor entra o sale? Entra. Entra. Calor 3-4. Y el trabajo sale.
¿sí? Trabajo 3, 4. Y finalmente, en la etapa de enfriamiento, ¿sí? Tenemos calor que sale, 4,1, y tenemos trabajo que entra. Bien. Entonces, de esa manera, se ve claramente cómo son los intercambios, ¿no? de calor y trabajo, las transferencias de calor y trabajo en cada una de las etapas. Bueno, y ahora sí estamos en condiciones de calcular el rendimiento del ciclo, después de haber hecho todo este trabajo de cálculos, ¿no? de evaluación, de determinación de calor y trabajo de cada una de las etapas. Entonces, dijimos que el rendimiento del ciclo es igual al trabajo neto, ¿sí? A menos el trabajo neto, sobre el calor que entra al ciclo. Y acá no se tienen que equivocar, ¿no? Porque acá muchos cometen la equivocación de sumar todos los calores, y eso no es correcto. Si yo digo el trabajo neto, ¿cuáles son los trabajos que tengo que sumar para poder calcular el trabajo neto? Todos. Todos, ¿sí? De todas las etapas. Yo quiero calcular el trabajo neto del ciclo. Por lo tanto, Respetando voy el, a considerar todos los trabajos. Ahora, respetando el signo de cada uno. correcto. Yo voy a hacer la sumatoria de esos trabajos, ¿sí? Ahora, el calor, ¿qué calores voy a considerar para el cálculo de la eficiencia del rendimiento? También ¿Cuáles de los que tenemos acá? Todo menos el 4-1. El 2-3 y el 3-4. El 2,3 y el 3,4. Bien, calor de entrada va a ser igual a Q2,3 más Q3,4 y... ¿Por qué no se consideran esos? ¿Cómo? ¿Por qué no se consideran esos que dijeron? ¿Por qué no el 4,1? ¿Por qué no? A ver, ¿quién puede Porque ayudarme? salen. ¿Qué pasa si yo sumo todos los calores? Entonces tendría el calor neto. No sería solo el que entra al... Sería calor neto. No sería el calor de entrada, que es el que ¿No da necesitamos. a ver si hago todo eso, si sumo? A ver, vamos de a poco. ¿Qué pasa si yo sumo todos los calores? Se hace 0. Tendría que dar 0. Se anula, ¿sí? Si yo sumo todos los calores, me da 0. Fíjense, la suma de esto, bueno, acá puede haber alguna cuestión de decimales, pero fíjense que la suma de los calores que entran, 2,3 más 3,4 es 1.778, y moneditas. ¿Abajo sería lo mismo, profe? No. Justamente yo tengo que obtener un trabajo neto. Ahora, si yo sumo, ahora lo van a ver numéricamente. Termino con esto. Fíjense que el calor de entrada es 1.778, este valor de acá, que es la suma de 2 y 3, los dos que entran. Y el que sale, 4,1, ¿sí? Es, en este caso, bueno, acá hay una diferencia, ¿sí? Entre estos dos. A ver, perdón, acá el calor, la sumatoria de todo, si yo sumo todo, esa es la respuesta correcta, si yo sumo todo, se va a anular, ¿sí? Si yo hago la sumatoria de todos los calores y los trabajos, ese valor se va a anular. ¿Sí? Acá les estaba diciendo calor, me confundí, no es el calor, es la sumatoria de todo. Esa es una forma de comprobar si lo que han hecho está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué si yo sumo todo, si yo hago la sumatoria de todos los calores más los trabajos, me va a dar 0? Porque empieza y termina en el mismo punto. En el mismo lugar, es un ciclo. Es un ciclo. ¿Y qué se mantiene constante en ese caso?
La entropía era igual a 0. La entropía total. Tema. No, no es la entropía. La energía interna del sistema. La energía. La energía interna. A ver, Interna. esto da para hablar muchas cosas. A ver, si ustedes me dicen en un ciclo, si yo cierro el ciclo, ¿cómo es el cambio de entropía? Sí es correcto decir que es 0. ¿Sí? A la respuesta que me dio alguien que me dijo que la entropía era 0, en realidad esa no es la respuesta a la pregunta que yo hice. Pero si yo preguntase, ¿cómo es el cambio de entropía del fluido al hacer el ciclo completo? Es 0, porque volvió al mismo punto, ¿sí? Y la entropía es una función de estado. Ahora, la pregunta que yo hice fue, ¿por qué si yo sumo todos los calores más los trabajos involucrados, por qué voy a obtener 0? Y la respuesta a esa pregunta no es porque la entropía es 0, sino porque el cambio de energía interna es 0. Porque también es una función de estado, ¿sí? Parte del mismo punto, el punto 1 en este caso, y vuelve al mismo punto. Por lo tanto, al hacer el ciclo completo, el cambio de la energía interna es 0. Por lo tanto, cambio de la energía interna es igual a calor más trabajo, ¿sí? De todas las etapas. Si hacemos la sumatoria, van a ver que da 0. ¿Bien? Este tipo de problemas justamente están en lo pusimos hace no mucho tiempo para que ustedes puedan empezar a sacar todas esas conclusiones a partir de algo, de un ciclo cualquiera, ¿sí? Este análisis uno lo puede hacer en distintos ciclos, distintas transformaciones, ¿bien? Bueno, estábamos calculando el calor de entrada. La pregunta que nos habían hecho era por qué esos dos calores y el otro no, ¿verdad? El 4-1. Porque yo para calcular un rendimiento, y siempre lo calculamos de esa forma, el rendimiento es lo que yo obtengo, en este caso yo obtengo trabajo, sobre lo que yo tengo que entregar o tengo que dar, ¿sí? Y en este caso lo que yo tengo que entregarle al ciclo, el calor que yo le entrego es solamente 2,3 y 3,4. El calor que yo entrego al ciclo es 2,3 y 3,4. Después el calor que le quito es 4,1, pero yo para el cálculo de la eficiencia tengo que considerar solamente el calor que ingresa al ciclo, ¿sí? Por eso es que solamente tenemos en cuenta 2,3 y 3,4. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular el trabajo neto y ese sí es la sumatoria de todos. Como lo dijeron por ahí en algún momento, cuando hago esta sumatoria, acá yo estoy expresando sumatoria, ¿sí? General. Pero cuando vamos a reemplazar los valores, tengo que tener en cuenta los signos. En este caso, 2 y 3 y 3, 4 son negativos. Bueno, el neto me da negativo 343,42 atmósferas litro. Bueno, ahora sí, después de haber hecho todo esto, estamos en condiciones de calcular el rendimiento. Haciendo esa relación, nos da un rendimiento de 0,193. ¿Sí? Y eso surge a partir del trabajo neto y el calor de entrada. Bueno, preguntas. Muchas, ninguna. Profe, ahí veíamos que la eficiencia iba entre 0 y 1, o en este caso no era así. Sí, esta es una máquina térmica. Es una máquina térmica, fíjense que el trabajo neto es negativo, es decir, sale de la máquina térmica, ¿sí? Y en el caso de las máquinas térmicas, el análisis que habíamos hecho de rendimientos variaba entre 0 y 1, como máximo, ¿no? 1. Pero el ideal sería la máquina de Carnot. Esa es otra confusión en la que no hay que caer, ¿no? No hay que decir que el rendimiento 1 es la máquina térmica ideal. De hecho, la máquina térmica ideal puede tener un rendimiento de, no sé, 0,5, 0,4, 0,6. Va a depender de sus condiciones de operación, aún siendo ideal.
¿Qué más? Acá me preguntan, ¿el Q entrada sería como el QC en la máquina térmica? Sí, correcto. Y eso es una interpretación que tienen que hacer. Todo este ciclo que ustedes tienen acá es, como yo les dije hace rato, el puntito central De la máquina. de la máquina, correcto. Es decir que si yo tenía fuente caliente, ¿sí? Por eso hay que relacionar, ¿sí? Fuente fría y la fuente de trabajo reversible, el ciclo es esto. Bien. QC, QF, W. Para el análisis que yo estoy haciendo, ¿qué es QC? El calor de entrada. El calor que entra. Q23 más Q34. Q23 más Q34. W es el neto, ¿sí? Que sale en este caso de la máquina térmica. Y QF sería Q41, ¿sí? Q41 sería QF. ¿Cómo calculaban ustedes el rendimiento de esta máquina térmica? Como menos W sobre QC, que es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Profe, a mí me quedó una duda cuando dijo de la máquina de Carnot que el rendimiento no es 1, que puede ser 5. Sí, correcto. ¿Por qué dijo eso? No entendí, eso es lo único que no entendí. Bueno, a ver, vamos a volver a la teórica número 3 o 4, no. A ver, eso es importante. A veces es difícil, no, está bien. A veces es una confusión que sucede, por eso yo les dije, no se confundan con eso, y ahora cuando uno integra todo esto, empieza a darse cuenta de cosas que, ¿por qué era así? Cuando la máquina de Carnot es el ciclo reversible, básicamente, o el caso de la máquina ideal, como bien dijimos, o el caso de, a ver, voy a poner acá, TC, TF, ¿sí? Nosotros, cuando calculamos el rendimiento de una máquina de Carnot, ¿sí? Una máquina térmica ideal, una máquina térmica reversible, lo podemos hacer solo en ese caso a partir de las temperaturas. Y si ustedes se acuerdan, en la máquina térmica lo hacíamos como 1 sobre TF sobre TC. ¿Sí? Este análisis, ¿se acuerdan que nosotros lo hicimos y dijimos, ok, cuando TF, yo tengo acá el rendimiento, ¿sí? Cuando TF tiende a 0, el rendimiento tiende a ¿cuánto? A 1. Bien. Y cuando TF tiende a TC, el rendimiento tiende a Infinito. ¿A 0? A 0. Es decir, que yo, para tener una máquina térmica cuyo rendimiento sea igual a 1, TF tendría que ser igual a 0, y eso no sucede nunca. ¿Sí? Yo no puedo alcanzar el 0 absoluto, y no puedo conectar una máquina térmica, por lo tanto, a una fuente que está al 0 absoluto. Eso ya de por sí me dice que yo no voy a poder encontrar una máquina térmica, aún siendo ideal, que tenga un rendimiento de 1. Ahora, si yo empiezo a jugar con estas temperaturas, ¿sí? Y me voy un poco más a la realidad, esto van a ser valores, este va a ser un valor claramente distinto de 0, ¿sí? Y TC también tendrá un valor. El rendimiento va a depender de cómo sean estos valores,
Y vamos a estar hablando siempre de máquinas térmicas reversibles, ¿sí? En donde la temperatura de la fuente caliente es constante, la temperatura de la fuente fría es constante, en donde se cumple la condición de reversibilidad, y por lo tanto, según qué temperaturas tenga yo en la fuente, mi valor de rendimiento va a ser siempre menor que 1, porque a la temperatura fría del 0 no la puedo alcanzar. El solo hecho que esto sea distinto de 0 ya me hace este valor menor a 1. ¿Cuál va a ser el valor? Y va a depender de estas temperaturas, básicamente. Mientras la diferencia sea más chica, y sigo hablando de una máquina térmica ideal, es decir, reversible, mientras TF tienda a TC, es decir, mientras la temperatura de la fuente fría sea más parecida a la temperatura de la fuente caliente, ese rendimiento va a ir siendo cada vez más bajo. Incluso para las máquinas ideales, ¿sí? Es por eso que yo no puedo decir que la máquina térmica ideal o el ciclo de Carnot tiene un rendimiento de 1. No. Su rendimiento va a depender de las características de la fuente caliente y de la fuente fría, es decir, de cómo esté operando esa máquina térmica. ¿Se entiende eso? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. ¿Los demás lo entienden? O sea que el rendimiento ideal no existe. En realidad sí existe, pero no es 1. Claro. El rendimiento ideal va a existir para las condiciones que, a ver, yo puedo calcularlo al rendimiento ideal. En la práctica tampoco lo voy a poder alcanzar, pero sí lo puedo determinar y sí puedo hacer el esfuerzo de acercarme lo más posible a ese rendimiento ideal. Pero no es 1. ¿Bien? Bueno, volvemos acá. Ahora les queda más claro cómo se relaciona un ciclo, ¿sí?, con esto. No hay que perder el foco de eso, ¿sí? Ahora que ustedes ya tienen más conocimiento, a medida que vamos sumando conocimiento, se pueden ir integrando más de estas cosas. Otra cosa que es importante mostrar. La máquina térmica es esta, y la vuelvo a remarcar, el ciclo. Cuando yo me paro en la máquina térmica, como en este caso, yo en este caso me paro para el análisis en la máquina térmica. Y hablo del calor que entra, trabajo que entra y por lo tanto sus signos. ¿Sí? Cuando yo estoy en esa posición, el trabajo que sale es negativo. ¿Correcto? Ahora, ese trabajo que sale de la máquina, cuando entra a la fuente, si yo me paro en la fuente, ese trabajo, ¿cómo es? Positivo. Lo mismo los calores, ¿sí? Desde el punto de vista del ciclo, el calor que entra al ciclo es positivo, 2 y 3. ¿Bien? Es esto de acá. Ahora, cuando yo lo veo desde las fuentes, QC es negativo. Entonces, depende del problema y depende cómo yo lo voy a encarar al problema. Cuando trabajo con un ciclo, generalmente se lo va a encarar, o siempre se va a encarar desde el punto de vista del ciclo. Ahora, cuando yo trabajo con datos de las fuentes y demás, lo voy a encarar desde las fuentes, que es lo que hemos estado haciendo en el trabajo práctico 7 y 8, ¿sí? Porque son los datos que disponíamos desde las fuentes. Y entonces el análisis lo encaramos desde ese enfoque. ¿Se entiende eso? Esa es otra cosa importante, ¿sí? Bueno. Bien. Ok. Muy bien. Vamos al problema 2, entonces. ¿Les pareció sencillo el problema? ¿Les pareció accesible? Accesible, sí. O sea, Bien. hay mucho que razonar, pero dentro de todo accesible. Bueno, este es el tipo de razonamientos. A ver, no estoy diciendo que le vayan a tomar un problema, que le vayamos a tomar un problema de este tipo, pero estos razonamientos son los que tienen que seguir cuando vayan a resolver problemas que ya integran conceptos, ¿sí? Que integran distintos conceptos. Fíjense que acá nosotros tuvimos que usar, por un lado, el tema de gas ideal, la ecuación, bueno, que esa todo el mundo la conoce, pero también las relaciones de CP, de CB, de gamma, ¿sí? Tuvimos que usar
las transformaciones termodinámicas, tuvimos que usar las formas de cálculo de calor de trabajo y relacionar eso con el tema de rendimiento. Y relacionar eso con las máquinas térmicas, con un ciclo en particular como este. ¿Bien? Entonces, ese es el enfoque que le tienen que dar a la materia, no solo ahora para el parcial, sino para el examen final también. ¿Sí? En muchos casos, y acá un paréntesis, cuando van a estudiar para el examen final, normalmente estudian los temas de forma separada y aislada. Y lo correcto es, está bien estudiarlo de forma separada, pero después hay que empezar a relacionar un tema con otro, ¿sí? Y ahí es donde está la dificultad, en realidad, de esta materia, poder comprender los temas primero de forma separada, que es lo que vamos haciendo en cada uno de los trabajos prácticos, para después poder integrar esos conocimientos. Acá también usamos balance de energía, ¿sí? Ni se dieron cuenta, pero estamos usando el balance de energía para el cálculo de calor, de trabajo, y el balance de energía lo hemos visto en trabajo práctico 2, trabajo práctico 3, condición de reversibilidad, que está escondida, si se quieren, en los cálculos también que vamos haciendo, que lo hemos visto en el tema de entropía, en trabajo práctico 5, trabajo práctico, parte del trabajo práctico 6, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos juntando todos esos conceptos y aplicándolos, en este caso, a problemas reales, ¿sí? Bueno, vamos al problema 2. Dice, a partir del siguiente ciclo de Rankine, ahí tienen un ciclo de Rankine, ya lo vieron también, determinar A, el rendimiento del ciclo, B, la variación de entropía de la fuente caliente, C, la variación de entropía de la fuente fría, y D, la pérdida de capacidad de trabajo. A este problema no lo vamos a resolver numéricamente, lo voy a plantear para que después ustedes lo resuelvan, ¿sí? Y si surgen consultas, bueno, las vemos después en las clases de consulta que vamos a tener. Bien, ciclo de Rankine, ustedes ya lo conocen, muy rápidamente, igual no vamos a desarrollar acá cada una de las etapas porque no es necesario, pero ¿qué tenemos en un ciclo de Rankine? En la etapa 1-2 de este diagrama tenemos la bomba, ¿sí? Que es la que impulsa el fluido, en este caso agua, para elevar la presión desde el punto 1 hasta el punto 2. Luego, el fluido de trabajo, agua, ingresa a la caldera, acá, en el punto 2, ¿sí? Y sigue una isobara, en donde primero tenemos una etapa de un calentamiento de calor sensible, ¿sí? El agua es líquida, hasta que llegamos a la zona de la curva de saturación. A partir de ese momento sigue siendo una isobara, pero empieza el cambio de fase. Empieza el cambio de fase, empieza a evaporarse el agua hasta que se evapora por completo. Bien, y llegamos al otro punto del otro lado de la campana. Luego el calentamiento sigue en la caldera, ¿sí? En un equipo que se llama sobrecalentador. Pero en este caso ya tenemos todo el fluido como vapor y produce un cambio en la temperatura hasta llegar al punto 3. Luego del punto 3 entra a una turbina en donde se produce una expansión isoentrópica, ¿sí? En este diagrama que es un TS, es una vertical, desde el punto 3 hasta el punto 4, y luego en el punto 4 ingresa a un condensador que opera de forma isobárica, ¿sí? Y el vapor que sale de la turbina se empieza a transformar en líquido hasta llegar nuevamente al punto 1 y cerrar el ciclo y volver a empezar. El ciclo de Rankine es el ciclo que usan las centrales termoeléctricas, ¿sí? Como la central térmica de Güemes, ¿sí? O Termoandes. Son ciclos de Rankine con este comportamiento, ¿sí? Con agua y con estas distintas etapas, obviamente con tecnologías que son mucho más complejas, pero básicamente cumpliendo este tipo de ciclo de Rankine, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros tenemos que calcular el rendimiento del ciclo como primer punto. Tenemos datos. ¿Cuáles son los datos? QC es 5000 kJ por kilo, QF es 2000 kJ por kilo,
Nos da también como dato que la temperatura de la fuente caliente, es decir, de la caldera, es de 2000 grados centígrados. Y finalmente nos dice algo que es importante. Considerar que el rendimiento máximo posible de obtener en base a las condiciones dadas, ¿sí? El rendimiento máximo posible de obtener en base a las condiciones dadas es de 87.11%. Bueno, vamos a ver cómo encaramos este problema. Primero, para calcular el rendimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya hemos trabajado con un ciclo anterior. ¿Cómo calculamos el rendimiento? ¿Puede ser 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada? Sí, lo podemos hacer con los calores directamente, o también podemos usar, si quieren, por ahí es a veces más cómodo para ustedes, utilizar la ecuación de la relación del trabajo neto sobre el calor de entrada. ¿Sí? Trabajo neto sobre calor de entrada. Y el trabajo neto en este caso va a resultar a partir de la diferencia de el balance de energía. ¿Sí? Si yo planteo el balance de energía, tengo que trabajo neto más calor caliente más el calor frío va a ser igual a 0. ¿Sí? Balance de energía. Yo a partir de acá puedo despejar el trabajo neto y calcularlo al rendimiento de esta manera. Pero, como mencionó la compañera, también lo podemos hacer a partir del QF-QC, que es lo mismo, es trabajar esta ecuación en función de QC y QF y despejar de acá, ¿sí? Pero, bueno, de cualquiera de las dos maneras, que son equivalentes, una depende de la otra, ¿sí? Lo pueden calcular. En este caso, a partir de este balance, despejar trabajo neto y luego calcular con la ecuación de rendimiento que ustedes ya conocen. ¿Sí? Trabajo neto sobre calor de entrada, y el calor de entrada es QC. De nuevo, similar caso que el anterior. Bien. Acá me dicen las temperaturas mínimas y máximas. No, en este caso yo no puedo utilizar temperaturas mínimas y máximas. De nuevo, no es un ciclo de Carnot. ¿Sí? Yo acá quiero calcular el rendimiento de este ciclo, que en este caso es un ciclo Rankine. No puedo usar las temperaturas. Si yo uso las temperaturas, estoy hablando de una máquina térmica ideal, reversible, es decir, un ciclo de Carnot. ¿Sí? En este caso es un ciclo Rankine, claramente es distinto al ciclo de Carnot, por lo tanto no puedo usar las temperaturas. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí calculan el rendimiento. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más les pedía el problema? Los cambios de entropía de la fuente caliente y de la fuente fría. Acá podemos hacer la misma comparación que estábamos haciendo con el otro ciclo, ¿sí? El ciclo Rankine es este que está acá. Acá está el ciclo Rankine. ¿Sí? Acá está operando. QC, QF, ¿sí? QC, QF y W, por lo tanto, el trabajo neto que salga del ciclo. El problema, fíjense, voy a volver un poquito simplemente para leer, dice, la variación de entropía, el punto B, la variación de entropía de la fuente caliente. La variación de entropía de la fuente caliente. Y el punto C, la variación de entropía de la fuente fría. Volvemos, entonces vamos a calcular B. Variación de entropía de la fuente caliente. ¿Cómo la vamos a determinar? Diferencial de QC sobre TC. Ah, no, creo que no. Sí. Variación de la entropía de la fuente caliente, en términos diferenciales, diferencial de QC sobre TC. ¿Mm? Diferencial de QC sobre TC. A esta ecuación la pueden expresar ya directamente en forma integral.
¿Por qué? ¿Se puede hacer eso? Expresar directamente delta de S igual a QC sobre TC. QC era dato, era un valor, no importa, ¿sí? Y TC también lo tenían de dato, ¿no? Si no me equivoco era 2000 grados. No tengo el problema a la vista porque lo tengo en la otra diapositiva, pero creo que era 2000 grados centígrados. ¿Sí? Sí, era 2000. Pueden calcular entonces. ¿Cómo van a calcular el cambio de entropía? Lo pueden calcular a partir de directamente delta de entropía de la fuente caliente como QC sobre TC. ¿Lo pueden hacer? Sí, Sí, porque la temperatura es constante o no, si vemos el gráfico. A ver, hablemos un poquito sobre eso. ¿Es la temperatura constante o no? sí, sí, dice porque la temperatura de la caldera ya es de 2000 grados. Bien. ¿Y qué en este caso, qué representaría la caldera? La fuente caliente. La fuente caliente. Para este problema, así como está planteado, la caldera sería la fuente caliente, ¿sí? Y su temperatura es de 2000. Bueno, acá un poco estoy mezclando los dibujos, pero es equivalente, ¿sí? En este caso, la fuente caliente sería la caldera, que está a una temperatura de 2000 grados centígrados. Y es constante. Esa temperatura es constante. Yo quiero calcular el cambio de entropía de la fuente caliente, ¿sí? Lo vamos a hacer a partir de QC sobre TC. Bueno, después ustedes lo calculan. Ahí Sergio me pregunta, ¿a qué te referís con eso, Sergio? Bueno, después lo escribí si querés a qué te referías con si podemos calcular. Seguimos avanzando un poquito. Bien, ok, ya tenemos el rendimiento por un lado, ya tenemos el cambio de entropía, después usted lo calcula, de la fuente caliente, y ahora vamos al punto C que nos pide el cambio de entropía de la fuente fría. ¿Cómo lo calculan? A ver. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo calculan el cambio de entropía de la fuente fría? QF es dato, ¿no? La misma temperatura que, o sea, que nosotros tenemos, ¿podemos usarla en el condensador o no? ¿Y cuál es la temperatura del condensador? No sé si es la misma de la caldera. No, definitivamente no es la misma. Ah, bien, bien. Sería la temperatura de ambiente, porque el condensador no es una lluvia que cae, que le pasa aire. Ah, ¿y cuál sería? 25 grados centígrados. ¿Por qué? 20 grados. ¿Por qué no 22, 23, 24? Por ahí. A ver, ¿qué ideas? Profe, Sí, ¿el rendimiento máximo posible es del Carnot equivalente? correcto. Y entonces ahí nos dan de dato, digamos, el rendimiento máximo posible. Podríamos utilizar con la expresión del cálculo de rendimiento de Carnot. De ahí despejamos TF, total ya sabemos TS. Bien, Profe, correcto. ¿no también podría ser utilizando el punto 3 y el punto 4? Porque ahí la entropía es la misma y podríamos igualarlo y despejar. A ver, voy primero a lo que mencionaron anteriormente.
Correcto es lo que dijeron, que a partir del rendimiento máximo, ¿sí?, yo voy a poder despejar TF. Porque el problema me dice, el rendimiento máximo que se podría obtener en base a las condiciones dadas es de un determinado valor, ¿sí? Yo tengo el rendimiento máximo y en ese caso estoy hablando de la máquina ideal, ¿sí? Entonces, yo tengo ese valor, conozco este valor. Puedo calcular eso o igualar eso a 1 menos TF sobre TC. Conozco el rendimiento, ¿sí?, y conozco TC. Por lo tanto, yo, valiéndome de esa herramienta, puedo determinar el valor de TF. ¿Sí? Por eso es que me da ese dato. Por eso es que me da ese dato. Y acá, de nuevo, relacionar. Ahí sí me dice el rendimiento máximo posible de obtener en base a las condiciones. ¿Mm? Entonces ahí yo, bueno, digo, en base a las mismas condiciones, la misma caldera, la misma fuente fría, que puede ser el ambiente o podría ser un enfriador que está trabajando a una temperatura menor del ambiente, pero yo sé cuál es el rendimiento máximo que obtendría si es que pusiese, en lugar de este ciclo de Rankine, si es que pusiese una máquina de Carnot. Por lo tanto, a partir de ahí puedo determinar la temperatura de la fuente fría. Entonces, esto, una vez que lo determino, lo reemplazamos acá, QF es dato, lo tenemos, y calculamos el cambio de entropía de la fuente fría. ¿Sí? A ver, voy ahora al comentario que me habían hecho sobre el punto 3 y 4. En realidad, el ciclo no necesariamente, es decir, las temperaturas del ciclo no necesariamente van a ser las temperaturas de la fuente. ¿Sí? De hecho, en un ciclo de Rankine, la temperatura del vapor acá no debe ser superior a los 400 grados. ¿Sí? Y sin embargo, yo la caldera la tengo operando a 2000. Y si bien acá el condensador me está condensando a una determinada temperatura, no necesariamente esta temperatura es igual a la temperatura de la fuente fría. De hecho, la temperatura de la fuente fría podría llegar a ser un poco más baja. ¿Sí? Con lo cual, en este caso, yo no podría hacer esa consideración. Ahora sí, me voy al caso hipotético, que puede ser también un caso de estudio, ¿no? Hipotético, en la realidad va a ser muy difícil hacerlo. Un caso hipotético yo podría decir, bueno, resulta que la fuente caliente, que opera con este ciclo de Rankine, tiene la misma temperatura del fluido de trabajo, o tiene la temperatura máxima del fluido de trabajo, la fuente caliente, y la fuente caliente está acá. Esa fuente caliente, en este caso ya no sería la caldera operando a 2000, sería, no sé, cualquier otra caldera operando a la máxima temperatura del fluido de trabajo. No hay que confundir la temperatura del fluido de trabajo con la temperatura de la fuente. Si yo en ese caso digo, y esto ustedes lo han visto en la teoría, si no me equivoco, si la temperatura de la fuente caliente coincide con la máxima temperatura del ciclo del fluido de trabajo, yo podría decir que el Carnot equivalente, lo voy a tratar de dibujar, y si la temperatura del fluido frío, en este caso, ¿sí?, del fluido de trabajo, la temperatura fría, coincide con la temperatura de la fuente fría, en ese caso yo puedo decir que el ciclo de Carnot equivalente es este de acá. ¿Sí? Pero en el caso en que la temperatura de la fuente caliente coincide con la máxima temperatura del fluido de trabajo. Y lo mismo con la temperatura de la fuente fría con la mínima temperatura del fluido de trabajo. En ese caso yo puedo plantear eso, que esto que yo dibujé, que sería el Carnot equivalente. ¿Sí? Ahora, si las temperaturas son distintas, como en este caso, yo tengo que plantear otro ciclo de Carnot, cuyas isotermas
correspondan a la temperatura de la fuente fría y de la fuente caliente. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Profe, disculpe, ¿y el rendimiento intrínseco del ciclo cuál sería? Es el rendimiento que tiene el ciclo. Es el rendimiento que estamos calculando a partir del trabajo neto y el calor. Lo que calculamos en el punto A. Profe, entonces la eficiencia que usamos nosotros para calcular la temperatura fría es por el análisis que hizo en el gráfico del ciclo de Carnot, ¿o no es así? No necesariamente, yo acá estoy haciendo simplemente una comparación y por ahí relacionando un poco lo que han visto en la teoría. El análisis que yo estoy haciendo acá, ¿sí?, es porque el problema me dice que el máximo rendimiento que yo obtendría, es decir, vamos a este gráfico. A ver, vamos a hacer una nueva página. Fuente caliente, fuente fría, fuente de trabajo reversible. ¿Sí? Yo tengo un Rankine acá, que es el ciclo real. Supongamos, por decir una cosa, ¿no? Después ustedes lo calculan. Pero, a ver, denme un segundo. El ciclo de Rankine, la eficiencia del ciclo de Rankine, calculada de esta manera, supongamos que le da 0,6. ¿Sí? Es este ciclo. Así, no lo que está con línea de trazo, ¿no? El ciclo de Rankine, tal cual como está, en función del calor que recibe y el calor que sale, ¿sí? Ahora, el problema me dice que en base a las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? La fuente caliente y la fuente fría, las mismas fuentes. Me dice que si yo tuviese acá un ciclo de Carnot, yo lo estoy expresando de otra manera, esa eficiencia ideal sería de 87,11, si no me equivoco, por ciento, ¿sí? O lo mismo que 0,87, ¿sí? 0,87. Pero este sería el caso de si yo tuviese una máquina de Carnot aquí. Solo en ese caso yo puedo utilizar, ¿sí?, esta relación. Pero eso no quita que esta TC, de hecho son las mismas condiciones, son las mismas con las que está operando el ciclo de Rankine original. ¿Sí? Este es un caso hipotético que me dice que si en base a las mismas condiciones, un ciclo ideal tendría esta eficiencia o este rendimiento. Entonces yo me valgo de eso para calcular la temperatura fría. Y el ciclo de Rankine tiene que estar operando a esa misma temperatura fría. Lo que pasa es que su rendimiento es más bajo porque no es un Carnot, básicamente por eso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Bueno, y habiendo calculado ya de esa manera el cambio de entropía de la fuente fría, bueno, acá está la fórmula de rendimiento que usamos, ¿sí?, para calcular la TF. Esta temperatura fría es la que reemplazamos aquí. El último punto nos pide calcular la pérdida de capacidad de trabajo. Eso también lo han visto en la teoría. ¿Se acuerdan la ecuación de Stodola para el cálculo de la pérdida de capacidad de trabajo? A ver, alguien que se acuerde, igual a qué era. A la temperatura de la fuente fría por la variación de entropía. Ajá. ¿Cuál variación de entropía? Y sería de la entropía que hemos calculado ahora en
de C y de F. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Está bien lo que dijo el compañero. ¿Qué opinan los demás? ¿Pueden ampliar un poquito más? ¿Coinciden? ¿No lo ven? Si no lo ven, díganme también. Si no, no me digan que no se acuerdan la ecuación porque sí la vieron en la teoría, pero bueno, pueden no acordarse también. Profe, ¿puede repetir lo que dijo el compañero? Bueno, enseguida lo repito. Primero, díganme ustedes cómo calculamos la pérdida de capacidad de trabajo, y yo les digo en este caso a partir de la ecuación de Stodola. ¿Cuál era la ecuación de Stodola? Primero, y después, acá me dicen del sistema, con la entropía del sistema. ¿Qué más? A ver, me tomo un ratito para escuchar o leer algunas otras opiniones. También no podía hacer, profe, el trabajo máximo menos el trabajo real. También, correcto. ¿Temperatura de la fuente fría o temperatura más baja? Preguntan acá. A ver, la ecuación de Stodola es esa, que me dice que la pérdida de capacidad de trabajo, representada ahí por L, es el producto de una temperatura por el cambio de entropía. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la temperatura y cuál es el cambio de entropía? La temperatura más baja y el cambio de entropía total. Ajá. ¿El cambio de entropía total de qué? ¿Del ciclo? El cambio de entropía Creo que sí, porque el proceso es irreversible, ¿o no? ¿Cómo? Que yo supongo de que como el proceso tiene irreversibilidades, entonces Sí. la entropía no va a ser igual a cero. Bien. ¿Y ese cambio de entropía que sale ahí es del ciclo? Es de todo el sistema, no del ciclo. El ciclo es cero. Bien. ¿Y cuál es el sistema? Las tres fuentes y la máquina. El ciclo, digamos, al medio. Sí, de las fuentes. ¿Bien? No, De sí, las profe. fuentes de calor, más precisamente, porque la fuente de trabajo siempre la hemos definido como una fuente de trabajo reversible, por lo tanto, cambio de entropía cero. ¿No ¿Sí? estaba hablando el profe García ahí? No lo escuché. Bien. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? A ver, ¿qué me responden? Profe, entonces lo que dijo el compañero estaba bien. Yo no Sí. pude escuchar lo que dijo, por eso le pregunté. Claro, el cambio, a ver, esta temperatura, bueno, todavía no me terminaron de decir cuál es esta temperatura. El compañero, si no me equivoco, me dijo la temperatura de la fuente fría. Y el cambio de entropía de las fuentes, ¿sí? No me acuerdo si el compañero dijo las fuentes o del sistema, pero bueno, cuando me dicen del sistema, a mí no me queda del todo claro cuál es el sistema, a qué sistema se refieren, ¿sí? Por eso les pregunto, ¿del ciclo? No, del ciclo la respuesta es no, porque el cambio de entropía, como ya vimos anteriormente, el ciclo es cero, ¿sí? Parte de un punto y vuelve al mismo punto. En este diagrama lo ven todavía más claro. La entropía del punto 1, yo parto acá, ¿sí? Es este valor. Si hago todo este recorrido, vuelvo a ese mismo valor, ¿sí? El cambio de entropía es cero. Ahora, ¿cuál es la temperatura? La temperatura no sería la ambiente, dice acá, o la ambiental. Después, bueno, preguntaron si la temperatura de la fuente fría o la temperatura más baja. Bueno, ustedes van a encontrar en los libros, y probablemente en la teoría les deben haber dicho que es la temperatura más baja puesta en juego. ¿Sí? A veces esa temperatura puede coincidir con la temperatura del condensador, pero no necesariamente siempre va a ser la temperatura del condensador. En este caso,
es la temperatura de la fuente fría. Esa temperatura que ustedes calcularon aquí sería la temperatura más baja puesta en juego, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van a poder calcular la pérdida de capacidad de trabajo. Como por ahí dijeron, también lo podrían hacer a partir del trabajo máximo, a partir de la diferencia entre el trabajo máximo y el trabajo real, donde el trabajo real va a ser ¿sí? Y el trabajo máximo, ¿cuál sería o cómo lo determinarían si es que uno quisiese calcular de esa manera? Ahí surge otra cuestión, porque no es algo que pide el problema, pero lo podrían hacer también y debería coincidir. Con la eficiencia máxima. Correcto. Carnot, Yo podría decir que la eficiencia máxima que me da el problema, como dato, es igual al trabajo máximo, ¿sí? Sobre QC. ¿Bien? Y calcularla. A partir de acá el trabajo máximo. Y a partir de ahí calcular la pérdida de capacidad de trabajo. ¿Qué es la pérdida de capacidad de trabajo? ¿Qué me indica la pérdida de capacidad de trabajo? Que se está mandando más calor del necesario a la fuente fría. Sí, que estoy mandando, en este caso, como una máquina térmica, más calor del necesario a la fuente fría. Y por lo tanto, estoy obteniendo menos trabajo del que podría obtener si es que tuviese una máquina de Carnot. Eso Pero, también indicaría el grado de de que, digamos, no disminuye la reversibilidad. Sí. Eso. Me está diciendo cuánto menos trabajo, cuánto trabajo pierdo, básicamente lo que, como su nombre lo dice, ¿no? Cuánto trabajo yo dejo de obtener debido a las irreversibilidades. Porque si yo calculo, piénsenlo de esta manera, si yo calculo la pérdida de capacidad de trabajo, supongamos que yo voy a calcular la pérdida de capacidad de trabajo de una máquina de Carnot. ¿Igual a cuánto es la pérdida de capacidad de trabajo de una máquina de Carnot? 0. 0. No tiene pérdida de capacidad de trabajo, es 0. ¿Por qué es 0? Si yo analizo esto dola, ¿qué es 0? ¿La temperatura más baja puesta en juego? No. ¿Qué es 0? Esto, el cambio de entropía. No lo voy a escribir acá porque va a aparecer como que en el problema queda igual a 0. Pero en una máquina de Carnot el cambio de entropía es igual a 0. ¿Por qué? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si yo fuese a calcular la pérdida de capacidad de trabajo de una máquina de Carnot, ¿igual a cuánto sería? Me dijeron 0. 0. Correcto, está bien eso. Ahora, ¿por qué es 0? Si yo analizo la ecuación de todo la temperatura la más baja puesta en juego no es 0. Por lo tanto, ¿qué es 0? El cambio de entropía. ¿Por qué es 0 el cambio de entropía? Porque es un ciclo reversible, desde un principio está planteado así. Entonces tiene que ser igual a 0. Porque es un ciclo reversible. Pero, ¿cuál es ese cambio de entropía? Vuelvo de nuevo a lo mismo. La suma de los cambios de entropía de cada fuente. Bien, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo llamamos nosotros cuando íbamos a plantear? ¿Qué planteábamos nosotros cuando planteábamos una máquina térmica ideal? El balance de energía y ¿qué más? La condición de reversibilidad. ¿Y qué hacíamos cuando planteamos la condición de reversibilidad? Que la sumatoria de entropías de las fuentes era igual a 0. ¿Se acuerdan? Por eso es que en una máquina de Carnot la pérdida de capacidad de trabajo es 0. Ahora, yo podría analizarlo de otra manera, a partir de la diferencia de trabajos.
el trabajo máximo menos el trabajo obtenido por la máquina de Carnot, que es el máximo, por lo tanto, trabajo máximo menos trabajo máximo, 0. Es decir, que para el caso de una máquina reversible o ideal o de Carnot, la pérdida de trabajo es 0, la pérdida de capacidad de trabajo. No estoy perdiendo nada, ¿sí? Es el caso más reversible posible, no tiene irreversibilidades, no perdí trabajo. Ahora, en un ciclo de Rankine como en este valor de pérdida de capacidad de trabajo me está indicando cuánto trabajo dejé de recibir o de producir debido a las irreversibilidades. ¿Se entiende? Bueno. Y con esto finalizamos el trabajo práctico 9. Les dejo estas cosas para que las calculen, porque ahí cuando se pongan a calcular pueden surgirle algunas cuestiones adicionales. Así que acá terminamos con el trabajo práctico número 9, es decir, con el último trabajo práctico de esta primera parte de la asignatura. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, vio que el ciclo de Rankine real tiene un poco, varía un poco la forma del gráfico, pero por la fricción y las pérdidas de calor, las irreversibilidades, digamos. Pero como siempre es cerrado, entonces la variación de entropía total va a ser igual a 0. Así sería, ¿no? Correcto. Ah, bien. Gracias. Pero, sin embargo, en un ciclo de Rankine real, donde se ven las irreversibilidades de las etapas en la turbina y en la bomba. En la turbina deja de ser una vertical, ¿sí? Y pasa a tener una pendiente negativa en este caso, en un diagrama TS. Y ahí sí, si uno analiza el cambio de entropía de la turbina, sí va a obtener un valor, que va a ser distinto a 0. Si uno calculase el cambio de entropía de la etapa de la turbina, ya va a ser un valor mayor que 0, un valor positivo, que en el ciclo Rankine ideal, llamémosle, es decir, que no tiene irreversibilidades en sus etapas, es una isoentrópica. Esas irreversibilidades del ciclo de Rankine, que pueden, de hecho, que existen en la realidad tanto en la turbina como en la bomba, no hacen otra cosa que producir que yo tenga aún menos trabajo del que podría obtener de un ciclo de Rankine que no tenga irreversibilidades en sus etapas, ¿sí? Es decir, que al final eso me va a contribuir a una reducción de la eficiencia. Bien. Pero bueno, estos temas son los que hay que empezar a repasar las teorías, a relacionar con las prácticas, ¿sí? Así que si no hay más consultas, cerramos aquí. Bien. Como ya les debe haber mencionado el ingeniero, bueno, como ya lo hablamos, la semana que viene vamos a tener consultas. Así que pónganse a resolver los trabajos prácticos, repasen las clases teóricas. Vamos a tratar de tener subidas todas las clases ya para este fin de semana. Incluso esta práctica, a ver si mañana ya la tenemos, para que puedan repasar. Bien, el resto de las prácticas estarían ya todas subidas, en un ratito completo con la clase anterior. Profe, disculpe. Sí. Entonces, el cronograma de acá hasta el parcial, ¿cómo sería? ¿La semana que viene hay clases normal? O sea, en los horarios, pero en los horarios normales, digamos. Correspondiente a la clase. Perfecto. Muchas gracias.
Salvo que el ingeniero Sacur quiera adelantar algún tema en las teóricas, pero creo que no. Igual si sucede, les vamos a avisar en el aula virtual, pero no, en principio vamos a tener consulta. Y en las clases prácticas, sí, definitivamente consulta, lunes y miércoles y viernes la semana que viene. Bien. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.